Bien, luego de haber visto el último tema de Access, que son las macros, ahora tenemos crear un perfil en la red llamada LinkedIn. Lo más recomendable es que si no tienen una cuenta dentro de esta página, se la creen, porque desde acá lo que pueden hacer es subir su currículum de manera online. Muchas empresas buscan a personas utilizando esta red. Es como una red social, pero para buscar empleo. Acá tienen todos los pasos para poder registrarse. Y después tenemos algunas recomendaciones a tener en cuenta y después cómo cargar la información dentro. Así que esto se los voy a dejar para que ustedes lo puedan leer. Y hoy vamos a concentrarnos en un par de funciones nuevas de Excel, donde tenemos la función izquierda, derecha y extrae. Tenemos en un inicio un poquito de teoría y unos breves ejemplos acerca de cada una de las funciones. Cómo utilizar el asistente. Después, más abajo, tenemos recién el ejercicio práctico. Entonces, igualmente, vamos a abrir Excel y les voy a mostrar un poquito la función y la estructura que tiene cada uno. Por ejemplo, muchas veces nos encontramos que en la planilla de Excel, en vez de tener el nombre de un producto, quizás tengamos un código haciendo referencia a determinados productos. Por ejemplo, lo mismo si son facturas. Puedo tener distintos grupos de facturas donde aparecerá la letra de la factura y unos códigos. Vamos a suponer que tenemos acá un producto que tiene la letra A, unos números y al final de todo tiene una R. Vamos a suponer que tenemos otro producto, pero después al final tiene otra letra distinta. Y ahora voy a cambiar la letra que está al principio. Y acá voy a ponerle un número. Acá voy a hacer lo mismo, pero voy a iniciar con un número. Voy a sacarle el guión. Y ahora voy a colocar otro. Bien. Me voy a acercar un poquito para que veamos mejor cuando esté armando las funciones. Entonces, nosotros tenemos las siguientes funciones: izquierda, derecha y la función extrae. La función izquierda lo que me va a permitir es lo siguiente. Yo voy a poder seleccionar, marcar una celda e indicarle la cantidad de caracteres que quiero extraer. Entonces, vamos a poner acá y tenemos acá la estructura. El primer parámetro es el texto, que puede ser escrito, o en este caso, la mayoría de las veces, vamos a tomar la información de una celda y después la cantidad de caracteres que necesitamos. Voy a hacer un clic acá en esta celda, punto y coma para poder separarlo. Siempre fíjense en este detalle, porque depende la configuración del idioma, puede ser en vez de punto y coma, una coma. Y eso se van fijando ustedes. En mi computadora es punto y coma. Número de caracteres que quiero. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero extraer información. Supongamos que quiero extraer solamente la letra A. Entonces, ¿cuántos caracteres quiero extraer? Solamente uno. Cierro el paréntesis porque no tengo más parámetros y presiono la tecla Enter. ¿Qué fue lo que hizo? Me extrajo tomando como referencia lo que es el margen izquierdo, o sea, el inicio de la celda. Bueno, partiendo desde acá, contando un carácter, desde la izquierda, me extrajo la letra A. ¿Qué pasa si yo hubiera cambiado? Y en vez de decirle, quiero un carácter, quiero 2 o 3 caracteres. Entonces, va nuevamente acá, se posiciona a la izquierda y cuenta 3 caracteres. Tenemos la A es 1, el número 1 es el segundo carácter y el 0 es el tercer carácter. Entonces acá tenemos A
10. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, utilizo la función derecha. Vamos a poner acá, derecha. Voy a seleccionar, voy a indicar que quiero un solo carácter. La diferencia entre uno y otro es que en vez de iniciar la posición desde la izquierda, inicia la posición de búsqueda desde la derecha, o sea que comienza desde acá. Entonces le decimos, bueno, desde la derecha quiero que extraiga un carácter. Por lo tanto, el primer carácter es la letra E. Vamos a decirle que quiero más caracteres, igual que antes. Vamos a suponer que quiero 3. Entonces va acá, va hasta el final, o sea, del lado derecho, y cuenta 3 caracteres. 1, 2 y 3. Y por ese motivo me devuelve las últimas 3 letras. Distinto ocurre cuando tenemos la función extrae, porque tanto de izquierda como derecha siempre vamos a estar extrayendo la información desde acá, o sea, desde el comienzo, ya sea desde acá o desde acá. Entonces siempre voy a traer o el primero o el último carácter. ¿Qué ocurre si yo quiero, por ejemplo, traer el número que se encuentra acá en el medio, 103? Ahí es donde utilizamos la función extrae. La función extrae me va a permitir primero especificarle una posición, o sea, a partir de qué punto va a empezar a buscar la cantidad de caracteres que quiero. Entonces, fíjense que acá tenemos 3 parámetros. Primero el texto, luego la posición donde va a comenzar a extraer la información y la cantidad de caracteres que va a extraer. Entonces, yo quiero esta celda, punto y coma. ¿Cómo determino la posición? La posición va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener la B es la primera. Siempre va a comenzar partiendo desde la izquierda. Esta es la primera, esta es la segunda, acá está la posición número 3, posición número 4, posición número 5 y posición número 6. ¿Por qué número 5? Porque el guión también lo va a estar tomando como un carácter. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero el 103, tiene que comenzar a partir de la posición número 2. Punto y coma. Una vez que estoy en la posición número 2, o sea, una vez que me encuentro acá, ¿cuántos caracteres quiero extraer? Si quiero el 103, necesito un total de 3 caracteres. 1, 2 y 3. Por lo tanto, acá ponemos 3. Cierro el paréntesis, porque no tengo más parámetros, y presiono la tecla Enter. Supongamos que quiero el guión, entonces pongo 4 y acá me va a estar trayendo el guión, para que vean que el guión también lo está tomando como un carácter. Entonces acá voy a dejarle 3. Entonces acá tenemos, si yo necesito extraer información que se encuentra en el medio, ¿sí? Entonces ahí sí o sí tenemos que hacer uso de la función extrae. Bien, ahora vamos a suponer que dependiendo la información que yo vaya a extraer, quiero que me devuelva un dato u otro. Por ejemplo, voy a hacer acá lo siguiente, un ejemplito. Vamos a poner código producto. Y vamos a poner precio por código de producto. Esto va a ser algo ficticio, pero nos va a servir a modo de ejemplo. Entonces, si el producto tiene el código A, le vamos a decirle que salga 500 pesos. Si el producto tiene el código B, entonces va a salir 750. Caso contrario, que sea otro, ya sea si es una letra, si es un número, lo que sea, va a ser 800. Vamos a indicarle que esto va a ser dinero. Vamos a hacer un poquito de diseño. Y acá voy a insertar unas columnas. Vamos a poner productos. Y acá, precios. No, este voy a poner... Este voy a dejar ahí.
para que veamos una comparación, y acá van a ser los precios. Entonces, ahora, vamos a ver cómo utilizar esta función. Si es A, quiero que acá en precio me aparezca 500. Si es B, quiero que me aparezca 750. Si es otro distinto, que me aparezca 800. En este caso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Yo necesito comparar la información que voy a estar extrayendo. Entonces, como tengo que comparar información y tengo que averiguar si es una letra o es otra, vamos a tener que utilizar función del sí. ¿Por qué no puedo utilizar directamente la función izquierda? Izquierda más que nada porque las letras las tenemos al inicio. Si estuvieran al final, usaríamos derecha. ¿Por qué no puedo utilizar la función derecha directamente? Porque la función derecha o izquierda, por sí solas, lo que hacen es extraer información y mostrarme ese dato que estoy extrayendo. En este caso no quiero que me extraiga la A y me la muestre. Quiero que extraiga la letra y la compare con otro valor para saber si es igual o no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir que sí. Lo que voy a extraer con la función izquierda de esta celda, como quiero comparar si es la A, la B u otro carácter, voy a utilizar el primer carácter. O sea, uno solo necesito. Quiero saber si lo que extraigo de esta celda, el primer carácter, es igual a la letra A. Si resulta que lo que se extrae desde la izquierda, si el primer carácter que se encuentra acá es A, entonces me tiene que devolver este valor, 500. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa? Necesito preguntar si lo que está acá al inicio es una B en vez de una A. Tengo que volver a preguntarlo. Si lo que voy a extraer con la función izquierda de esta celda, el primer carácter, es igual, en este caso, a la letra B. Entonces, si resulta que es B, va a ser 750. Siempre recordemos que cuando estamos trabajando con una tabla auxiliar, ¿qué quiere decir? Que es una tabla fuera de la tabla principal. ¿Sí? En este caso sería una tablita auxiliar. Las tablas auxiliares, esas celdas, hay que bloquearlas con F4. Por eso aparecen estos símbolos pesos. Punto y coma. Caso contrario, ¿qué pasa si no es A, si no es B? Entonces directamente 800. No me interesa preguntar si es alguna otra letra o es algún otro número. ¿Cuántos sí utilicé? Acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Por lo tanto son 2 paréntesis al final. Y Enter. Entonces acá me aparece 500. Vamos a hacer autollenado. 500, 500 porque comienza con A. 750 porque comienzan con B. Y los últimos dos, que no es ni A ni B, me coloca el valor 800. Si yo, por ejemplo, cambio y digo, acá me equivoqué y tenía que haber una letra, supongamos que tenía que haber la letra A, al apretar Enter, ahí se actualiza y me muestra el dato. Lo mismo si yo, por ejemplo, pongo la P. Por eso es importante siempre armar en la primera fila la función, ¿sí? Y siempre comparamos y buscamos si en esta celda puede estar la A, puede estar la B. Y sin importar que acá nosotros estamos viendo la A, sabemos que va a ser sí o sí 500. Pero tenemos que pensar que después vamos a hacer autollenado y Excel se tiene que fijar qué información aparece en las celdas. Acá vimos cómo utilizar la función condicional del sí con izquierda. Vamos a hacer un ejemplo con la función derecha. ¿Qué pasa si finaliza con un número? Porque acá hay que tener en cuenta un detalle. Cuando se trabajan estas funciones, y tanto izquierda, derecha como extrae, son funciones de texto. Entonces, cuando tengamos que extraer un número, hay que tratarlo de una manera diferente. Así que acá vamos a colocar, primero, vamos a hacer un impuesto, un IVA. Un IVA del 21% si el código comienza o finaliza, vamos a poner, con el 1. IVA del 21%
código finalizado en 1. Ahí lo tenemos. Y acá vamos a colocar IVA. Por lo tanto, de los productos, aquellos que finalicen con el número 1, le vamos a cobrar un IVA del 21%. O sea, al precio le vamos a cobrar 21%. Entonces, como me dice código finalizado en 1, entonces tengo que pensar en el final de las celdas. Así que acá vamos con la función derecha. Y con la función del sí, porque necesitamos evaluar lo que vamos a extraer con la función derecha. Por lo tanto, de esta celda voy a buscar el último carácter. En este caso coincide que es justo 1, pero si por ejemplo el código finaliza en el 3, entonces acá yo tengo que extraer un solo carácter, así que va a ser 1. Es más, lo voy a cambiar para no confundirnos. Acá le voy a poner si el código finaliza en 3. Y acá voy a hacer las modificaciones. Acá finaliza en 3 y acá finaliza en 3. Ahí está. Vamos a colocar el sí. Derecha. Bien, entonces, si de esta celda el último carácter, o sea, un solo carácter, lo que se extrae es igual a 3. Yo les había comentado que estas funciones son funciones de texto. Entonces, por única vez es cuando le vamos a colocar comillas a nuestros números. Al ponerle comillas, estamos transformando ese número en un texto. Ya que si no le ponemos comilla a los números, la función no lo va a detectar. Entonces, si el número que aparece al final de todo es un 3, ¿qué va a pasar? Al precio le vamos a calcular un 21%. El 21% lo voy a escribir porque no lo tengo en una celda aparte como en este caso. Así que voy a colocar 21%. Caso contrario, como no le especifiqué nada, quiere decir que no le vamos a estar cobrando ningún tipo de IVA. Solamente los que finalizan con 3. Utilicé un único sí, así que cierro un solo paréntesis y aprieto Enter. Entonces acá me aparece 0. Vamos a hacer autollenado. Y como podemos ver, aquellos productos que finalizan con el número 3 les cobra el IVA. Ahí lo tenemos. Supongamos que voy a colocar acá, vamos a ponerle un 3 sin guioncito. Entonces como finalizan 3, le hace el cálculo del 21%. Bien, ya que hicimos de IVA, vamos a hacer también de descuento. Y para el descuento vamos a decirle, vamos a usar la función extrae, por lo tanto acá voy a hacer un pequeño cambio en un par. O sea, en vez de ser 1, que sea 2. Entonces lo que tengan el código 20, o sea, después de la letra, el 20, vamos a hacerle un descuento. Vamos a hacer este que está acá, para que sea distinto. Bien. Así que vamos a usar la función del sí nuevamente, pero voy a armar acá también chiquitito. Vamos a hacer descuento, 10% de descuento. Si el código es 20. Luego de la primera letra, vamos a especificar eso. 10% de descuento si el código, luego de la primera letra, es 20. Entonces tenemos la primera letra, si lo que continúa es el código 20, o sea, si lo que viene después es un 20, por lo tanto me van a estar haciendo un descuento. Vamos a ponerle acá.
Vamos a usar la función sí, porque necesito evaluar lo que voy a extraer. Usamos la función extrae. Tenemos acá esta celda. Ahora lo que ven es la posición inicial, dónde va a comenzar. Como es después de la letra, tenemos el primer carácter y tenemos el segundo carácter, o sea que en la posición número 2. ¿Cuántos caracteres quiero extraer? El código es 20, así que son 2 numeritos, 2 caracteres. Al igual que pasa con la función izquierda y derecha, para hacer la comparación del número, tengo que convertir ese número en un texto. Así que le ponemos comillas. Por lo tanto, si resulta que el código es 20, al precio le vamos a calcular un 10%. Caso contrario, no le hacemos ningún tipo de descuento. Como usé un único sí, cierro el paréntesis y enter. Vamos a hacer autollenado y acá ya lo tenemos. Muy bien. Acá vemos cómo utilizar la función izquierda con el condicional, función derecha con condicional y la función extrae también con un condicional. Esto más que nada lo hice para, no hace falta que ustedes lo hagan, era solamente un ejemplo. Si ustedes lo quieren armar igualmente no hay ningún problema. Ahora vamos a ver cómo resolver la práctica número 18 del PDF. Bien, acá tenemos algo totalmente distinto de lo que veníamos manejándonos hasta ahora en Excel. ¿Por qué? En un inicio nosotros teníamos una tabla, o sea, una planilla ya armada. Pero en este caso nos va a dar un enunciado y nos va a estar resaltando, acá con las viñetas, qué columnas vamos a estar utilizando, como una pequeña ayuda. Igualmente se van a encontrar en el Classroom que les voy a dejar un ejercicio con enunciados para que vayan practicando el armado. ¿Sí? Porque muchas veces puede que en el trabajo nos toque utilizar una planilla que ya fue creada y ya fue diseñada. Pero ¿qué ocurre si tenemos que armar una planilla de cero? No nos van a decir, bueno, pon esta columna acá, pon esta columna acá, pon esta columna allá. Nos van a decir, mira, necesito una planilla que me haga este cálculo, tal cosa, que me muestre estos datos, esto y aquello. Entonces, con la información que nos van a dar con el enunciado, nosotros tenemos que empezar a armar la tabla totalmente de cero. Después, igualmente, siempre se va a ver, decir, bueno, a ver, este dato es necesario, la posición en que se armó, la planilla es correcta. Eso después también se va evaluando a medida que se van armando distintas planillas. Tenemos, una empresa distribuye sus productos a 2 provincias del interior, Córdoba y Santa Fe. Acá ya tenemos 2 datos. Se diseñará una planilla en Excel con los siguientes elementos. Código del productor, el mismo contará de 4 caracteres, un carácter para diferenciar si el producto es A, B o C y 3 números. Luego tenemos cantidad comprada, lugar de destino, precio de cada productor, el flete, y me dice que se cobrará 1.500 de flete si se designa menos de 800 toneladas a Córdoba. Por el contrario, se cobrarán 2.500 de flete si la cantidad supera las 800 toneladas. Si el pedido va a Santa Fe, se cobrará un flete de 1.800. Entonces acá tenemos distintos valores, porque en el caso de Santa Fe, no importa la cantidad, si va a Santa Fe van a ser 1.800. Pero esta sección va toda juntita, porque me dice que si es menos de 800 a Córdoba, son 1.500. Y si la cantidad supera las 800, siempre hablando de Córdoba, van a ser 2.500. Así que acá hay que prestar después atención cuando lo tengamos que hacer. Luego tenemos calcular el importe total. Fíjense en este detalle. En el caso del código de productor me dice qué es lo que va a contener. En el caso del flete me da las condiciones de cómo se va a completar esa columna. El lugar de destino ya nos indicó que era Córdoba y Santa Fe. Pero en el caso de la cantidad comprada,
por ejemplo, no nos está diciendo ningún importe. Pero hay que tener en cuenta los valores que están apareciendo acá. Por ejemplo, acá me menciona valores inferiores a 800 y mayores a 800. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta este rango de datos para poder completar la cantidad comprada. Vamos a tener que colocar sí o sí valores inferiores a 800, por ejemplo 200, 500, y valores mayores a 800, 1000, 1300. Después abajo, también, esta sección que se encuentra acá, lo vamos a estar resolviendo en tablas auxiliares. ¿Por qué? Todo lo que está arriba, esta es la información de la tabla principal, nada más. La información que se encuentra abajo es solamente información que vamos a obtener partiendo de la tabla principal. Por ejemplo, me dice calcular el total en toneladas de cada producto. Para poder hacer esto, yo necesito tener la tabla principal toda completa. Calcular el total de unidades a cada provincia. Calcular el importe total de las provincias cuyo monto supere los 15.000. Calcular el monto de la mayor compra de Córdoba. Calcular el promedio de las compras de Santa Fe. Y después se pide calcular el monto del flete de cada producto y de cada provincia. En algunas secciones vamos a poder hacer uso de las tablas dinámicas. Tanto tablas dinámicas como la función contar.si y sumar.si. Esto sería como un repaso, un integrador de todas las funciones ya vistas. Si bien más adelante, cuando ustedes estén trabajando, pueden decir, bueno, a ver, ¿qué prefiero hacer? ¿Prefiero armar una función o es más útil utilizar una tabla dinámica? Eso después lo van evaluando ustedes. Pero acá en este ejercicio vamos a hacer las dos cosas para ir practicando y no olvidarnos las otras funciones también. Porque muchas veces ocurre que aparece una opción más fácil para resolver las tareas y nos olvidamos de lo que ya vimos previamente. Entonces siempre hay que tener presente todo lo que ya estuvimos aprendiendo de las funciones de Excel. Vamos a iniciar. Vamos a colocar las columnas. Tenemos, por un lado, código del productor, cantidad comprada, lugar de destino, el precio por cada productor, flete y el importe total. Vamos a hacer los ajustes necesarios. Bien, y antes de continuar, vamos a ver lo siguiente. Me convendría tener, si quisieran, obviamente, una columna antes del flete llamada subtotal, donde yo pueda calcular el precio por la cantidad. Esa es una opción. O, dentro de precio por cada productor, calcular ahí dentro de la función tanto el precio como la cantidad comprada. Eso depende de cada uno. Yo en este caso voy a crear una columna llamada subtotal. Ahora viene la segunda parte. Vamos a empezar a completar los datos de la tabla. Solamente tengo dos lugares de destino, Córdoba y Santa Fe. Y después tengo los productos que son A, B o C. Entonces tengo dos provincias con tres productos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a mezclarlo. Voy a poner lugar de destino. Teníamos Córdoba y Santa Fe. Y lo que voy a hacer acá es un autollenado para tener un total de 10 registros. No importa que se repitan, más que nada porque después al momento de cargar la información y todos los datos, siempre es conveniente tener bastante
bastantes datos dentro de la tabla. Después, código productor, iban a ser 4 caracteres, donde teníamos la letra y los números. Puede ser cualquiera. Ahora mismo, B, C. Hago autollenado. Fíjense que los números son todos distintos, pero la letra es la misma para todas. La cantidad comprada habíamos dicho que tenemos que colocar valores inferiores a 800 y mayores a 800. Así que voy a utilizar la función aleatorio entre. Un valor inferior, vamos a ponerle 200, punto y coma, y un valor superior, vamos a colocarle 2500, para que haya un rango de diferencia. Vamos a hacer autollenado, a ver si tenemos todos los valores. Bien, tenemos un par que son inferiores a 800 y otro que son mayores. Muy bien. Recordemos que cada vez que hagamos una función, presionemos la tecla Enter, esta celda que contiene la función aleatorio se va a estar cambiando constantemente. ¿Qué era lo que teníamos que hacer para pegar los números? Seleccionábamos todos los datos, lo copiábamos, clic derecho, copiar, y acá mismo cuando lo vamos a pegar, vamos a elegir la opción de pegar valores, o sea que solamente me pegue los números. Fíjense que la fórmula que estaba antes se borró. E incluso como hice un cambio, me modificó todos los números. Así que voy a cambiar uno acá. Vamos a ponerle 430 y este, vamos a ponerle 560. Listo. Así tengo algunos inferiores. Precio por cada productor. El precio no me lo indica el documento, así que lo vamos a tener que colocar nosotros. Vamos a hacer una planilla, una tablita auxiliar. Precio por cada productor, si es A, si es B y si es C. Vamos a colocar 2300 para A, 2450 para B y 2600 para C. Vamos a hacerle un poquito de formato. No se olviden de ir guardando. Yo lo voy a dejar acá en el escritorio. Y le ponemos como nombre práctico 18. Muy bien. Ahora, para poder averiguar el precio es como estuvimos trabajando con las funciones hasta hace un rato. Lo más importante es saber dónde se encuentran estas letras que yo estoy buscando. Si se encuentran a la izquierda o a la derecha. Como se encuentran a la izquierda, voy a utilizar el primer carácter. Así que vamos a preguntar si de la izquierda, o sea, esta celda, ¿cuántos caracteres necesito? Solamente uno. Y preguntamos, como es una letra, sí o sí, tenemos que colocarlo entre comillas. Entonces, si de esta celda extraigo el primer carácter y resulta que es la letra A, por lo tanto van a ser 2300. Y bloqueo. Punto y coma. Ahora tengo que preguntar si es B. Vuelvo a repetir la misma función del si. Si lo que se extrae de la izquierda, siempre recordemos que vamos a estar trabajando en la primera fila. De ahí no nos movemos. Si lo que está en esta celda del primer carácter que se extrae resulta ser que es una B, entonces 2450. Y por último, si lo que se extrae, acá me faltó la función izquierda, el primer carácter es igual a la letra C, entonces 2600. Caso contrario, le voy a colocar un 0. O sea, en caso que no sea A, no sea B ni C, directamente 0. Voy a cerrar 3 paréntesis porque tengo abiertas 3 condiciones. Tengo 1, 2 y 3. Y presiono Enter.
auto llenado y le voy dando el formato. El formato no hace falta que ya lo coloquen, eso puede quedar recién en el final, no es obligatorio que sea mientras lo están trabajando. El subtotal, precio por cantidad. Sencillo. Precio por cantidad o cantidad por precio. El orden no altera el factor del producto. Bien, bastante caro. Y al ser 2000 y la cantidad bastante, entonces se encareció el producto. Bien, ahora vamos con el tema del flete. Para el flete nos decían, se cobrará 1.500 de flete si se designan menos de 800 toneladas a Córdoba. Entonces vamos a colocar acá, vamos a poner flete, y acá vamos a poner Córdoba. Bien. Tenemos por un lado la provincia, si es Córdoba, ¿y qué otra cosa me pide? Cantidad menos de 800. Así que menos de 800. Bien. Entonces, si es Córdoba menos de 800, va a ser 1.500. Caso contrario, si es mayor a 800, entonces el monto va a ser distinto, va a ser 2.500. Si va a Santa Fe, 1.800. En el caso de Santa Fe, no importa qué cantidad lleve, 1.800. Acá voy a poner un guioncito, como que no hay nada. Y voy a especificarle en uno que sea igual, para que tenga en cuenta el número 800. Porque si acá le ponemos menor a 800 y mayor a 800, y en ningún punto luego en la función lo igualamos, si acá de repente aparece 800 no lo va a tener en cuenta. Porque si es menor a 800 sería el número de 799 para abajo, y si es mayor a 800 sería de 801 en adelante. Y el 800, pobrecito, queda ahí dejado de lado. Entonces acá, el flete. Tengo que tener en cuenta lo que sería la provincia. Podemos hacer primero el más sencillo, que es el de Santa Fe. Así que vamos a armar el condicional. Tenemos si el lugar de destino es igual a Santa Fe. Recuerden que pueden escribirlo o pueden utilizar la celda como referencia. En este caso lo voy a escribir para que sea más fácil. Si es Santa Fe, no importa la cantidad que haya comprado. Directamente el flete lo vamos a estar cobrando 1.800. Y bloqueo la celda. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de Córdoba? En Córdoba tenemos dos condiciones. Sí o sí tenemos que tener en cuenta dos opciones, tanto el destino como la cantidad comprada. Entonces, como dos condiciones se deben tener en cuenta al mismo tiempo, entonces vamos a tener que usar la función del si con i. El i nos permitía evaluar condiciones que sí o sí se tenían que cumplir, ambas. Así que vamos a preguntar si el lugar de destino es Córdoba y si la cantidad comprada es menor e igual a 800. Una vez que ya evalué las dos condiciones, si no tengo ninguna otra condición, ya ahí cierro el paréntesis que corresponde al i. Y ahora tengo que decir qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué pasa si va a Córdoba y la cantidad es menor o igual a 800? Lo que me tiene que decir es 1.500 como precio. Así que 1.500. Y bloqueamos. Punto y coma. Ahora el caso contrario. ¿Qué pasa si es Córdoba y si es mayor a 800? Nuevamente hacemos uso de la función del si con i para evaluar las dos condiciones al mismo tiempo. Si el destino es Córdoba
y si la cantidad comprada es mayor a 800. Una vez que ya planteé las dos condiciones, cierro el paréntesis del i y le asigno el monto del flete, que son los 2.500. Caso contrario, que por algún error se haya colocado alguna otra provincia que no debía ir, le voy a colocar el 0. ¿Cuántos paréntesis vamos a cerrar? Recordemos lo siguiente. Acá tenemos el sí. Acá tenemos otro paréntesis del sí. El paréntesis del i se abrió y se cerró, así que este no lo vamos a contar. Acá tenemos el sí y nuevamente, acá tenemos el i que abrió un paréntesis y acá se está cerrando, así que no los vamos a contar. Por lo tanto, tendríamos acá 1, 2 y 3 paréntesis. Y Enter. Y así como está, autollenado. Y por último, el importe total va a ser una suma del subtotal más el flete. Sencillo. Vamos guardando los cambios. Ahí está. Y ahora lo que nos falta es el cálculo que se encuentra en esta sección. Me pide calcular el total en toneladas de cada producto. Después abajo me dice calcular el total de unidades a cada provincia, que en realidad es lo mismo, toneladas y unidades. Después me dice calcular el importe total de las provincias, cuyo monto supere los 15.000. Entonces vamos por partes. Me pide calcular total de toneladas de cada producto. Por productor, que tenemos A, B y C. Allá tenemos el primero. El siguiente era cantidad de unidades a cada provincia. Córdoba y Santa Fe. Calcula el importe total de las provincias cuyo monto supere los 15.000. Vamos a poner acá, monto total. Cuyo monto es mayor a 15.000. Este lo voy a dejar para colocar la información acá, porque tengo que averiguar solamente las que sean mayores a 15.000 y sumarlas. Ahora serían prácticamente todas. Calcular el monto de la mayor compra de Córdoba. Acá lo mismo, me tiene que devolver solamente un solo dato. Promedio de las compras a Santa Fe. Calcular el monto del flete de cada producto y de cada provincia. Pues acá sí vamos a armar una tablita. Vamos a tener flete, que corresponde al productor y a las provincias. Entonces vamos a colocarlo uno debajo del otro.
Bien. Esta información, si uno la quisiera tener un poco más prolija, podría colocarlo en otra planilla aparte. Entonces quedaría un poquito más prolijito. Para que tengamos por un lado toda la información que pertenece a la tabla principal y después el resto de los datos que los tendríamos en esta sección. Y podríamos hacerlo para que quede un poquito más prolijito. Pero como después voy a estar utilizando tablas dinámicas, se van a mezclar mucho las hojas. Así que los voy a dejar acá. Lo que sí les voy a cambiar el color. En vez de ser celeste, voy a ponerle un verdecito. Ahí estaría. Entonces me pide ¿cuántas toneladas por productor? O sea, ¿cuántas toneladas hay de A, B y de C? Acá tenemos un detalle. Yo necesitaría que me sume, ¿sí? O sea, que me sume todas las que sean de A, me sume todas las que sean de B y me sume todas las que sean de C. Acá vamos a hacer uso de la función sumar.si. Vamos a ver dos opciones, porque yo podría utilizar una matricial. Obviamente la matricial es un poco más compleja, pero la podríamos utilizar también. Vamos a ver primero cómo hacerlo con una matricial. Empecemos con la más difícil primero. Yo lo que necesito es hacer una suma. Recordemos que las funciones matriciales nos permitían utilizar las funciones de estadística siguiendo condiciones. Y en el caso de utilizar las funciones condicionales, nos permitían evaluar, en vez de utilizar una sola celda, como utilizábamos acá, con las matriciales podríamos utilizar un rango más amplio de celdas. Así que en este caso usamos suma, abrimos un paréntesis y vamos a evaluar si lo que extraemos de la izquierda, porque necesitamos nuevamente el código productor. Entonces tenemos la función del si. Izquierda, marcamos todo el rango, el cual vamos a estar bloqueando, y extraemos el primer carácter. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estoy buscando la letra A, que la podría colocar entre comillas, o puedo hacer uso de esta celda, no la bloquearía, porque yo después puedo hacer autollenado para que se seleccionen automáticamente después la B y la C y vayan cambiando. ¿Qué ocurre? Una vez que yo averigüé, extraje el valor de la celda y me enteré que es una A, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que sumar. Y ahora le voy a indicar qué rango va a estar sumando. O sea, el rango de la cantidad. Y este también lo voy a estar bloqueando. F4. La función matricial no necesitaba valor falso porque si algo no lo encontraba, directamente devolvía 0. ¿Cuántos paréntesis voy a estar cerrando? Vamos a fijarnos. Tenemos suma y abrimos un paréntesis. Después tenemos la función del si, abrimos un paréntesis. La función izquierda y abrimos un paréntesis. Este paréntesis de la función izquierda lo estamos cerrando acá. Por lo tanto, me falta cerrar el paréntesis del si y el paréntesis de la función suma. Así que acá dos paréntesis. ¿Cómo hacíamos para que la función matricial me devolviera el resultado? Usamos una combinación de teclas, como era Control, Shift y Enter. Y ahí ya tenemos la suma correspondiente a A. Si yo hago autollenado, ahí ya tengo automáticamente el resultado de los siguientes. Fíjense que si yo hago doble clic, automáticamente me está marcando la celda con la letra B. Y si voy al siguiente, me está marcando la celda con la letra C. Entonces, tenemos la opción de hacerlo con las matriciales. Vamos a hacerlo acá en un costadito con la función sumar.si, que era mucho más corta. Vamos a poner sumar.si. Esto lo voy a correr un poquitito más, así es más cómodo.
sumar.si. La función sumar.si, recordemos que tenía estos tres parámetros: el rango, el criterio y el rango a sumar. El rango es donde yo voy a estar buscando el criterio, o sea, la condición que debe cumplir. Por lo tanto, ¿dónde voy a estar buscando la letra A? ¿En qué columna? En este rango. Marco el rango. Lo voy a bloquear, así como hice con el otro. Punto y coma. Yo necesito los que comiencen con la letra A. Y acá tenemos un detalle. Yo no puedo utilizar acá adentro la función izquierda. Lamentablemente no. Pero puedo utilizar un comodín. Voy a colocar la A. Yo quiero que comience con la letra A, sin importarme lo que esté a la derecha. Por lo tanto, usamos el asterisco, que esto lo habíamos visto en las consultas de Access, cuando estábamos buscando, por ejemplo, las provincias o los nombres de los empleados que comenzaban con vocal, colocábamos la vocal entre corchetes y al final de todo, fuera del corchete, colocábamos un asterisco. Acá es lo mismo, el asterisco funciona como un comodín. Le estoy diciendo, me interesa que comience con A. Después el resto de los caracteres que vienen a continuación, si es un número, si es un espacio en blanco, lo que sea, no importa. Punto y coma, ¿qué es lo que va a estar sumando? Va a estar sumando la cantidad comprada. Y ahora lo voy a bloquear. Cierro el paréntesis y Enter. Acá me encuentro con un detalle, porque yo la letra A la escribí manualmente. Por lo tanto, cuando haga autollenado, lamentablemente tengo que ingresar a la fórmula y cambiarlo por la letra C. Hay una forma de poder concatenar información dentro de la celda, pero para que no sea demasiado lío, yo igualmente se las puedo mostrar, pero en este caso lo más recomendable es escribirla directamente para no confundirnos. Yo, por ejemplo, la letra la estoy sacando de esta celda. Y a continuación quiero concatenarle, o sea, quiero decirle que a esta celda verifique los caracteres que están a continuación. Este símbolo, que es el ampersand, es el que me permite en Excel concatenar datos. Y así como está, presiono Enter. Entonces yo puedo hacer autollenado y ahí fíjense que me da el mismo resultado. ¿Por qué? Acá tengo A1 y acá tengo A2. Perdón, acá A22. A21 y A20. ¿Sí? Pero, como les comenté, pueden escribirlo directamente manualmente o, si quieren probar, pueden usar el ampersand. Entonces tenemos esta función que es la matricial, donde usamos suma, función del sí, izquierda, para traer los datos. Y acá, sencillito, usamos sumar.si directamente. ¿Qué pasa si yo lo hubiera querido resolver con tablas dinámicas? Porque vamos a hacer eso. Vamos a resolverlo viendo todas las distintas opciones que tenemos. En el caso de las tablas dinámicas, marco toda la tabla, me voy a insertar, elijo la opción tablas dinámicas, voy a poner aceptar. Y acá, ¿qué es lo que necesitaba? Esto lo voy a desactivar. Marcamos código del productor y cantidad comprada. Acá lo que tiene es que me los agrupa, me los muestra todos los datos por separado. ¿Por qué me los muestra por separado? Porque en este caso tenemos distintos números. Entonces, si fuesen todos los números iguales, por ejemplo A54 para todos, entonces así me los agruparía en uno solo. En el caso de las tablas dinámicas, entonces, ¿cómo haría para separarlos? Es decir, no, yo quiero que me muestren la información en la pantalla, pero quiero que me muestren los de A, o los de B, o los de C. Para poder hacer eso, utilizamos los filtros que se encuentran en la parte superior. Vamos a desplegar, tenemos filtros de valor, como tenemos números, entonces podemos indicar si es mayor o es igual. Pero en este caso vamos a usar filtros de etiqueta, o como tenemos texto,
acá tengo la opción de comienza por. Y le voy a indicar, por ejemplo, quiero los de la letra A y aceptar. Entonces me trae solamente los que son de A. ¿Cuál es el inconveniente? Que si yo tengo que mostrar los de B o los de C, tengo que volver a hacer el filtro y cambiar. Y si bueno, ahora quiero los que comienzan con B. Y ahí recién me trae el total correspondiente. Entonces, no es demasiado práctico. Yo sé que en el caso de las tablas dinámicas yo puedo tener varias tablas dinámicas dentro de una hoja. Entonces yo podría tener una tabla dinámica con los datos filtrados de A, otra tabla dinámica con los datos filtrados de B y otra tabla dinámica filtrada con los datos de C. Es más, lo voy a hacer para que lo vean. Voy a comienza por y lo voy a cambiar por la letra A. Para eso voy a seleccionar toda la información, voy a copiar, le voy a pegar un chiquitín más acá abajo. Esto todavía está seleccionado y voy a pegarlo también acá. Aprieto escape, ahora cambio los filtros y digo, bueno, acá quiero que comience por la letra B y acá quiero que comience por la letra C. Entonces, de esta manera ya tengo filtrados los datos de A, que me gusta el total, los datos de B y los datos de C. Lo conseguí, es exactamente el mismo resultado que obtuve utilizando las funciones, tanto la matricial como la función sumar.si. ¿Cuál es el problema? Yo tuve que estar no solamente copiando y pegando, sino que además tenía que entrar en la opción de filtro y especificarlo, que inicie con determinada letra. ¿Con qué otra dificultad me encontré? Supongamos que tenemos acá A, B y C. Pero ¿qué pasa si yo tengo más productores? Y de repente va de la A hasta la Z. Entonces, yo no podría estar copiando y pegando tantas veces porque es una pérdida de tiempo. Fíjense que cuando usé las fórmulas, tanto la matricial como sumar.si, lo único que hice fue la primera función y después hice autollenado. En el caso de la matricial pude hacerlo autollenado automáticamente. En el caso del sumar.si tuve que hacer este pequeño cambio y agregar el símbolo del ampersand para concatenarlo, pero también hice solamente el primero e hice autollenado luego para que me resuelva las formulitas de cada una de las celdas. Entonces fue mucho más práctico en este caso utilizar las funciones que utilizar las tablas dinámicas, ¿sí? Por eso en cada uno de los enunciados que vamos a estar viendo quiero hacer una comparación para que ustedes vean, decir, bueno, a ver, ¿en qué momento me conviene usar tablas dinámicas y en qué momento me conviene utilizar las funciones? Porque las tablas dinámicas muchas veces son más fáciles, pero no son la solución a nuestros problemas. Vamos con el siguiente, cantidad de unidades a cada provincia. Es más o menos las mismas fórmulas, podríamos usar la matricial suma o podríamos utilizar sumar.si. La única diferencia es que en este caso me pide el lugar de destino y la cantidad comprada. Entonces es un poco más cortito porque no tenemos que usar la función izquierda. Así que podríamos hacer matricial, suma, sí, y preguntamos primero el lugar de destino. Si el lugar de destino que se encuentra acá, vamos a bloquear estas celdas, es igual a la celda que se encuentra acá. Esta celda no la voy a bloquear porque yo quiero ser después autollenado. Así que esta celda tiene que estar libre para que luego, al hacer autollenado, pase a la que se encuentra abajo. Entonces, si al hacer la suma detecta que es córdoba, entonces que me sume la cantidad comprada. Y el rango de la tabla lo voy a bloquear. ¿Cuántos paréntesis utilicé? Tenemos uno que es el de la función suma y otro que es el de la función condicional. 2 paréntesis. Y para finalizar, como es una matricial, control, shift y enter. Y ya tenemos el resultado y tranquilamente hacemos autollenado. Vamos a resolverlo usando sumar.si. El rango de datos donde vamos a buscar el criterio que es esta palabra. El rango de datos es el lugar de destino. Punto y coma.
El criterio es lo que estoy buscando, que es la provincia. Punto y coma. El rango de suma es lo que quiero sumar, que es la cantidad comprada. Bloqueamos. Y cierro un solo paréntesis. Y Enter. Y hacemos autollenado. En este caso, como no usamos la función izquierda o derecha, no tenemos un código o un numerito delante, podemos hacer uso de las tablas dinámicas. Así que vamos a seleccionarlo, vamos a insertar tablas dinámicas y acá, lugar de destino, esto está genial, pero lo que quiero es la cantidad comprada y ahí ya me hace la suma. En este caso, las tablas dinámicas me vendrían muy bien porque solamente activando lugar de destino y cantidad comprada ya me está haciendo la suma. Y no solamente obtuve los valores individuales de cada provincia, sino que además un total. Ahora, el siguiente me dice monto total de las provincias cuyo monto sea mayor a 15.000. Todos los números son mayores a 15.000 porque el precio por cada productor es un número bastante grande. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a achicarlo. Vamos a ponerle 20, 25 y 30. Entonces ahí tendremos algunos valores inferiores a 15.000. Por ejemplo, tenemos estos dos que son bastante pequeñitos. Entonces, vamos a hacer acá una suma. Podemos hacer una matricial, suma sí, de estos valores. No hace falta que los bloquee porque es solamente un único resultado. No tengo que hacer autollenado ni nada. Entonces, de esta columna tengo que buscar los que sean mayores a 15.000. Una vez que los encuentro, ¿qué es lo que tengo que sumar? Nuevamente, este mismo rango. Cierro los dos paréntesis, Control, Shift y Enter. Para hacerlo más sencillo, podemos usar sumar.si. El rango es este que está acá, punto y coma. El criterio, entre comillas, colocamos mayor 15.000. Y ahora le decimos que quiero sumar este rango. Es un poco más cortita la función y obtenemos el mismo resultado. Ahora me dice monto de la mayor compra de Córdoba. Bien, acá necesito calcular el monto mayor, o sea, el máximo. Acá sí o sí tenemos que utilizar la función matricial. ¿Por qué? Yo tengo que utilizar una función de estadística, que es el máximo, y utilizar la función del sí. Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Lo primero que necesito es sacar la información que es de Córdoba. Así que de este rango voy a preguntar si alguna de estas celdas es igual a Córdoba. Si resulta que alguna de esas celdas es Córdoba, ¿qué es lo que va a hacer? Va a averiguar el máximo de la mayor compra. Lo voy a sacar del monto. Cierro los dos paréntesis y como es una matricial, Control, Shift y Enter. Luego me dice promedio de las compras a Santa Fe. Acá lo mismo, tengo una función de estadística y tengo una condición, porque no me pide un promedio en general de todo, me pide exclusivamente de Santa Fe. Así que ponemos promedio. Fíjense que acá hay una función que dice promedio sí. El inconveniente es que, dependiendo de la versión de Excel, puede ser que tengan la función o no. En el caso del máximo, tenemos el máximo, pero maxi.conjunto. Donde tenemos acá, primero me pide el rango más de donde voy a averiguar el valor más alto. Voy a hacerlo. De acá quiero averiguar cuál es el valor más alto. El rango del criterio, que es el destino, punto y coma, y qué es lo que estoy buscando, que es Córdoba.
sin control shift ni nada, aprieto enter y automáticamente me devuelve el resultado, ¿sí? Pero esta función no sé si está en todas las versiones, me parece que es más que nada de las últimas versiones de Excel. Entonces por eso uso la función tradicional, que la matricial va a funcionar sin ningún inconveniente. Igualmente ahora les voy a mostrar la otra función, promedio.si, así la tienen también. Entonces primero voy a averiguar los que sean de Santa Fe. Vamos a consultar acá, marco el rango y busco los que sean de Santa Fe. Una vez que lo encontré, que me marque y me calcule el promedio del total. Control Shift y Enter. Y acá vamos a hacerlo con la función promedio.si, que es como el contar puntos sí, sumar puntos, más que nada, perdón, sumar puntos sí, porque tengo 3 parámetros. El de contar son solamente 2 parámetros. Entonces, primero voy a buscar el rango, punto y coma, el criterio que voy a buscar dentro de ese rango, Santa Fe, y lo que quiero calcular, que es este último rango. Sin control shift ni nada, enter, y obtengo el resultado. En el último, que es el flete, nos vamos a encontrar con una dificultad similar a cantidad de toneladas, o sea, la sección de los productores no nos conviene utilizar las tablas dinámicas. Después, en la parte de fletes, para las provincias, ahí sí, es como cuando hicimos cantidad de unidades a cada provincia, que podíamos utilizar sin ningún inconveniente las tablas dinámicas. Bien, para saber la recaudación del flete, habíamos visto 2 ejemplos. Podíamos usar la matricial con la función izquierda o sumar puntos sí usando acá, concatenando la celda. La versión más corta, o sea, la opción más rápida, es usar sumar puntos sí. Entonces, dentro de este rango, el cual voy a bloquear para poder hacer autollenado, voy a estar buscando esta letra, pero necesito solamente la primera letrita, no me importa lo que está a la derecha. Una vez que consigo la letra, quiero que me sume el flete. Bloqueamos y ahora hacemos autollenado hasta la letra C, nada más. Y acá voy a completarlo con sumar.si, más que nada para no dejarlo vacío. Tenemos el rango, que es el destino, lo bloqueamos, punto y coma, el criterio, punto y coma, y el rango a sumar, que es el del flete. Y también lo bloqueamos. Cerramos el paréntesis y ahí hemos autollenado. Ahora vamos a resolverlo con tablas dinámicas. Vamos a insertar tablas dinámicas. Tenemos lugar de destino, desactivo el subtotal y me quedo solo con el flete. Y lo tenemos. Lo más recomendable es que, por ejemplo, acá dice hoja 2, hoja 3, hoja 5. Lo recomendable es que tengan nombre cada una de estas hojas para poder identificarlas más adelante. Para cambiarle el nombre, hacíamos clic derecho, cambiar nombre. Entonces vamos a poner flete por provincia. Y en este tenemos cantidad por provincia. Este que es recaudación por productor. Tabla principal. Podemos cambiarle el orden. Mantenemos presionado y sin soltar, arrastramos y lo llevamos al inicio. Y ya tenemos todo resuelto. Si en algún momento, por ejemplo, yo acá quiero regresar a donde tenía la otra tabla, lo que podemos hacer es clic derecho, acá donde están las 2 flechitas, y me muestra cada una de las hojas que tenemos dentro de la hoja de cálculo. Elijo tabla principal y aceptar. Y ahí ya regresé.
Bueno, espero que la puedan resolver y cualquier duda que tengan me van consultando. En este caso tenemos el enunciado. Nos dice, un negocio de ropa confecciona una planilla con cada uno de los movimientos de ventas. Número de factura. Tendrá una letra, 6 números, un guión, un número. La letra indica el tipo de factura, puede ser A, B o C, y el último número, 1, 2 o 3, muestra el puesto de trabajo. Luego tenemos código de productos, que debe contener 4 caracteres, una letra y 3 números. En este caso, por ejemplo, en el anterior nos dice número de factura, 6 números. Y acá nos dice 3 números, a elección, mezclados. La letra indica el tipo de producto. R para las remeras, P pantalones, C camisas, B vestidos y M las medias. Luego tenemos cantidad vendida del producto y nos da más o menos un rango de valores entre 50 y 300. Luego me dice precio unitario de venta, pero no nos da el precio del producto, así que nosotros debemos, como hicimos en el ejercicio anterior, crear una tablita auxiliar para indicar el precio de cada uno de estos productos. Después menciona que las ventas son tipo A, las ventas que son tipo A pagan un impuesto correspondiente al 16% del total de la operación. Las que son tipo B, un 18,5% y las tipo C, un 23,6%. Entonces acá me menciona que va a haber un impuesto. Después me habla de un descuento. Fíjense cómo en cada uno de los enunciados me fue remarcando con negrita la información. Entonces, de esa manera tenemos una pista de qué columnas debemos crear. En el caso del descuento, se va a realizar teniendo en cuenta el tipo de producto y la cantidad. Un detalle acá, cuando se deba calcular el descuento, me está pidiendo dos cosas que se deben cumplir al mismo tiempo. Por lo tanto, el producto tiene que ser R y además la cantidad mayor a 500 para que me devuelva el 5%. En el siguiente caso, debe ser M y la cantidad menor a 100 para que me haga el cálculo del 3%. Pero tengan este detalle en cuenta que el enunciado ya me está diciendo qué función debo utilizar acá. Y después, una vez que ya tenemos la tabla principal con todos los valores ya todo calculado, al final de todo armaremos la tabla auxiliar con esta información. En algunos casos van a poder usar tablas dinámicas para hacer más rápido el proceso y en otros, lamentablemente, vamos a tener que utilizar las funciones. Este enunciado no lo voy a estar realizando, esto se los voy a dejar a ustedes para que lo armen.